Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy hablaremos acerca de cómo estamos enfrentando todo el planeta Tierra al coronavirus y las posibilidades que tenemos de salir adelante a través de vacunas, de medicamentos que ya están comenzando a proponerse, y lo que vamos a proponer hoy día, la rehidratación oral, la rehidratación en general. Partiremos del hecho de que el virus que estamos viviendo es un virus provocado por una mala calidad del aire, una gran congestión humana en ciudades y por una debilidad que nuestro organismo ha ido adquiriendo luego de que llevamos ya 6 generaciones de usar antibióticos y vacunas. Hemos disminuido nuestra capacidad de respuesta a las enfermedades, pero al mismo tiempo la naturaleza ha reaccionado fabricando virus que ahora sí pasan a ser un mecanismo de defensa de la naturaleza contra su mayor agresor, el ser humano. De mi experiencia como médico, puedo decir que he vivido infecciones y pestes virales que han sido realmente sonadas y críticas. La diarrea era, cuando yo empecé mi carrera de médico en el año 1982, una epidemia mundial. Era la primera causa de muerte en los países pobres. Indudablemente que la diarrea era provocada por bacterias. De ellas, la Escherichia coli era la más común, era por la contaminación de heces en las aguas, pero también habían otras bacterias. Sin embargo, fue el descubrimiento del rotavirus y la creación de la vacuna del rotavirus la que cambió toda la historia de las diarreas. En mis últimos años de práctica médica, no volví a ver diarreas infantiles, no las conocí y trabajé en los campos. Es decir, realmente la vacuna del rotavirus había cambiado completamente lo que es la muerte por diarreas. Después, otra de las epidemias terribles que pude vivir fue la epidemia del dengue. La epidemia del dengue también es una epidemia viral y para el año 2010 esta epidemia asoló Ecuador. Tuve pacientes que me venían a visitar y en ese momento, estando sentados y con fiebre, comenzaba a sangrar su nariz y sabía que tenía los minutos contados para verlo morir. En toda la zona que trabajaba, el cantón Muisne y la costa esmeraldeña, el dengue era prácticamente motivo de emergencia solo con oír su nombre. El dengue hemorrágico era prácticamente una sentencia de muerte. Fue un extraordinario descubrimiento el que nos permitió cambiar la suerte de los pacientes que tenían dengue, la rehidratación oral. Pero la rehidratación oral también fue la que cambió la suerte de todos los pacientes que tuvieron diarreas infantiles y diarreas en general durante todas las décadas desde 1980, en que la rehidratación oral, desde 1986, con la llegada de Rodrigo Borja, la potabilización del agua y la creación de canalización, las que cambiaron lo que eran las enfermedades hidrotransmisibles. La rehidratación fue la clave fundamental para salvar ya a los niños enfermos y en crisis. El rotavirus fue el que impidió que la diarrea se convirtiera en continuara siendo la pandemia global de los países pobres. La vacuna del rotavirus. No se ha inventado hasta ahora una vacuna del dengue, hay 4 variedades, y uno se puede enfermar una vez de la una, otra vez de la otra y otra vez de la otra, es decir, se puede llegar a enfermar hasta 4 veces con dengue.
Había uno de esos dengues, que es el dengue hemorrágico, que se pensaba era producido por una de las variedades, pero lo sorprendente fue descubrir que no era así, que era la muerte, el dengue hemorrágico se producía por mala rehidratación, y que si se le rehidrataba bien al paciente y a tiempo, no se llegaba a producir el dengue hemorrágico. Otras enfermedades, como la chikungunya, llegó a ser lo más extraordinario de todas las pestes que tuve y que viví. La enfermedad inclusive la pasé yo, igual que pasé el dengue. No llegué al dengue hemorrágico, pero en los campos yo era un médico expuesto y por tanto pasé por malaria, pasé por dengue, pasé por chikungunya, pasé por diarreas, pasé por hepatitis y aprendí a curar curándome. Lo curioso del caso de la chikungunya fue que en el 2015 esta epidemia asoló la costa ecuatoriana y empezó en República Dominicana y asoló toda América Latina, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, igual que el dengue. Lo curioso es que al año siguiente hubo un terremoto y ya no hubo ni un solo caso de chikungunya. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Cómo de un año a otro la chikungunya desapareció sin que haya desaparecido el mosquito, que por el contrario, debido al terremoto, se multiplicó en grandes cantidades porque el terremoto dejó muchas de esas basuras inorgánicas como latas, plásticos, cauchos, llantas, cerámica, que eran el criadero de mosquitos. Y la gente, debido al terremoto, tenía que guardar, y los campamentos, estamos hablando de los campamentos que habían que hacer, y no se hacían campamentos solamente en lugares específicos, sino en los mismos pueblos, en los parques, se hacían los campamentos, la gente tenía que guardar agua en grandes depósitos, en tanques. Sin embargo, no se produjo la chikungunya. ¿Por qué no se produjo? Por supuesto, la duda salió si es que el mosquito era el que creaba una autoinmunidad contra la enfermedad, si todos habíamos quedado inmunizados contra la enfermedad, pero no había una clara explicación de por qué eso sucedió. La otra peste viral que tuve que vivirla fue la del Zika, que en Ecuador no tuvo mayor trascendencia como lo que pasó en los mismos Estados Unidos y en Brasil. Era una modificación del... Fue una enfermedad provocada porque se intentó una modificación genética para impedir la proliferación de mosquitos, y el mosquito que nació se convirtió en portador de un nuevo tipo de virus, el Zika, que producía trastornos cerebrales, y esto era lo más grave de todo, y se transmitía por relaciones sexuales, no solamente por la picadura del mosquito. De todas estas epidemias se puede sacar como conclusión, después de haberlas vivido, que lo más importante para salvar la vida de aquellos pacientes fue la rehidratación oportuna, sea mediante rehidratación oral para pacientes domiciliarios o la rehidratación parenteral para pacientes hospitalizados o bajo observación, pacientes críticos. A partir de la rehidratación, podemos entonces pensar que también es posible lo que está proponiendo ahora Donald Trump, el uso de la cloroquina, la citromicina como medicamentos que pueden ser utilizados para combatir la malaria. La cloroquina, la doxicilina, son medicamentos que utilizan para combatir la malaria, y son, la doxicilina especialmente, antibióticos. Estos medicamentos aparentemente tienen la ventaja de impedir que la membrana permita el paso del virus, aparentemente en los primeros estudios que se realizan. Y hoy, como la cloroquina la venimos usando desde la Segunda Guerra Mundial, recordemos que la cloroquina fue el medicamento que sustituyó a la quinina, porque los ingleses bloquearon la exportación de la quinina y la producción de quinina para derrotar al ejército alemán, y los alemanes inventaron la cloroquina.
Lo mismo que se hizo con el caucho. Los ingleses pretendieron bloquear el abastecimiento de caucho de los alemanes y los alemanes inventaron el caucho sintético. A partir de esto se puede pensar también en medicamentos, pero lo importante en el uso de los medicamentos parece ser que son más útiles para manejar especialmente los cuadros críticos, porque el fenómeno que sucede con el coronavirus es que el cuerpo humano reacciona con tal fuerza, con tal exageración, que él mismo se mata. Produce congestión respiratoria, produce lesión renal, lo cual nos lleva a pensar seriamente de que la fiebre que produce tiene tal particularidad que produce una rapidísima deshidratación y por eso produce una lesión renal. Por tanto, el paciente tiene que ser muy bien manejado en su rehidratación junto con la ventilación como mecanismos inmediatos para salvar sus vidas. Y luego se puede pensar en antibióticos acompañados de corticoides, que serían los medicamentos ideales para evitar una reacción exagerada del cuerpo y la sobreinfección que puede producir el corticoide, porque debilita las defensas, pero al mismo tiempo en muchos pacientes que tienen el problema de la infección por virus, el trastorno que produce en el organismo facilita la sobreinfección bacteriana y muchos de ellos no solamente mueren por el trastorno viral, sino la sobreinfección que producen las bacterias oportunistas. Finalmente nos queda pues las vacunas y el interferón. El interferón nos revela el avance médico que tiene Cuba. Cuba, el país que desarrolla la medicina más eficiente y barata del mundo, lo contrario a los Estados Unidos, que tiene la medicina más cara del mundo, a pesar de todos los premios Nobel de medicina que tiene. La medicina cubana hoy es, al no dudarlo, el mejor recurso con el que cuenta el planeta Tierra gracias al interferón. El interferón fue un descubrimiento japonés, pero lo desarrollaron muy bien los cubanos, y su finalidad básicamente fue para combatir el VIH, para combatir el cáncer. Es un bloqueador de la transferencia de información genética y entonces interfiere con la formación y la transmisión genética del virus. Otro de los mecanismos es, ya lo que ya se probó en el ébola, la inmunidad pasiva, es decir, sacar del suero de los enfermos que se han recuperado el plasma y de eso generar una vacuna que se llama vacuna pasiva, donde el individuo tiene defensas temporales generadas por la transferencia de defensas que vienen desde la persona que se curó. Y finalmente pues llegan las vacunas activas y la inmunización pasiva que estamos recibiendo. El hecho de que esta enfermedad tenga un 80% de portadores sanos hace que esos portadores sanos se conviertan en sí en inmunes. Y al ser portador sano inmune, lo que nos lleva a la pregunta es: ¿cuál es el factor que permite a los seres humanos no llegar a situaciones críticas? ¿Cuál es el mecanismo que le permite convivir con el virus y ser portador sano? Ese es otro de los descubrimientos que tenemos que hacer. ¿Cuál es el mecanismo que tiene el ser humano para recibir la bacteria, vivir con la bacteria y no pasa nada con él? A pesar de que un portador sano tiene el gran problema, lo mismo que pasa con la hepatitis, de que puede contagiar a otras personas y él ni se da cuenta. La diferencia con la persona que reciba en el futuro la vacuna es que va a ser un portador sano del virus, pero no va a transmitir la enfermedad. Así pues, partimos de que el coronavirus, que está trastornando toda la economía mundial, que está trastornando toda la situación mundial, porque nos está preparando para un momento de crisis político y económica que va a suceder a este fenómeno, a esta peste, como ya lo hizo las pestes anteriores en el planeta. Las pestes anteriores en el planeta vinieron o
de una guerra o después de una guerra. Así fue la gripe española. La gripe española vino después de una guerra, pero hubieron pestes como la peste negra que vino antes de una guerra porque la trajeron los mismos turcos, los otomanos, cuando comenzaron la conquista de Europa. Muchas gracias.